El ex gobernador del Tucumán, José Alperovich, fue condenado finalmente a 16 años de prisión por la violación de su sobrina, y hasta después de condenado gozó de todos los beneficios de ser un criminal peronista. El ex gobernador del Tucumán, José Alperovich, fue condenado finalmente a 16 años de prisión por la violación de su sobrina, y hasta después de condenado gozó de todos los beneficios de ser un criminal peronista. Un caso que seguimos desde sus inicios allá por 2019, cuando se presentó la denuncia. Hoy vemos como el violador poderoso hace su nidito de amor donde violaba a su sobrina. Favorcito de un juez. ¿Qué? Sí, peronista. Lo increíble en Alperovich es esa capacidad de mentir, presentando una familia durante el juicio y otra luego de la condena. Su desfachatez no tiene límite y a pesar de todo el violador condenado será papá del primer hijo de Marianela Mirra. Only in Argentina, exclusively for peronistas. ¡Vamos a los informes! 25 de noviembre de 2019, Alperovich denunciado por violación por su propia sobrina. El exgobernador del Frente para la Victoria de la provincia de Tucumán, el antiderechos José Alperovich enfrenta una dura acusación por violación de parte de su sobrina. Otra vez la doble moral de los antiderechos y de los facciosos de siempre queda en evidencia. Su prontuario incluye haber cajoneado cuanta investigación sobre trata y desaparición de personas ocurriera en su provincia. Defendido en su feudo por la oligarquía local y blanqueadas sus atrocidades por la tropa nacional de los Kirchner, el desfachatado patriarcal no encontraba un límite a sus tropelías. Muchos se enojarán por la foto que ilustra esta nota, pero ningún personaje como Alperovich llega a hacer todo lo que hizo sin el apoyo incondicional de vastos sectores del poder que cuentan con sus votos a cambio de ponerles en forma facciosa un marco de santidad a sus actos. A continuación veremos de qué manera se confían estos señores, como indica este video en que el denunciado senador muestra sus comportamientos ultramachistas, acosando a la periodista Carolina Cerveto de la Gaceta Play en programa grabado el 24 de abril de 2019. Voy a pasear más tiempo, me voy a Miami con mis nietos. O la puedo mirar más tranquila esta preciosura. La última cosa, senador. ¿Y por qué no vino antes? Perdona, Panorama porque no podía, porque no lo habíamos invitado muchas veces. No es muchas veces, una sola vez. Claro, pero antes, cuando fue toda la ronda de candidatos. No, es una sola vez, no fue muchas veces. No te sale ponerte mala, ¿sabes? No es mala, quiero saber porque no vino. Pero una vez no es muchas veces. ¿Está bien? Siempre perfecto. me volvés para atrás. A mí me hace acordar a mi señora, vos. 8 de cada 10 Tucumán. Sí. Hay que recorrer la vida. No digas si sé algún día, me encantaría que me acompañe. Lo importante de todo esto es que el marco de protecciones políticas se cae, tarde pero cae, y por suerte desde los propios colectivos de mujeres de Tucumán comenzaron a desandar el camino de garantía de impunidad al senador. Luego de que los colectivos feministas de Tucumán abrieran la brecha, llegó el repudio a Alperovich por parte de actrices argentinas, allí donde la protección política al senador pasó del silencio cómplice a dejar pasar la noticia, ya que la trascendencia del hecho se hacía insoslayable. Alperovich, desde que se conoció la denuncia, confiaba en que el manto de impunidad de sus aliados políticos sería la coraza perfecta para la impunidad, pero los colectivos de mujeres no funcionan de forma facciosa y tomaron posición, obligando a que quien dijera que no se iba a tomar licencia lo hiciera. Un antiderechos de la orgullosa provincia próvida parece encaminarse a la derrota definitiva de su doble moral, que esperemos sean el ejemplo para otros en su misma condición aún protegidos por el poder. El ex gobernador de la provincia de Tucumán, consagrado antiderechos y gente de confianza y aliado político de importancia de Cristina Kirchner, que fue la que puso a la esposa del reo como presidenta provisional del Senado. Durante su segundo mandato al frente de la presidencia de la República, hablamos de José Alperovich, deberá afrontar desde el día de hoy, y tras muchos recursos para ver si zafaba, el juicio oral y público por la violación de su sobrina ante el Tribunal Oral Criminal 29 al cargo del juez kirchnerista declarado Juan Ramos Padilla. Meses antes de que fuera acusado de abuso sexual en abril de 2019, Alperovich tuvo una aparición en la TV tucumana acosando flagrantemente en cámara a una entrevistadora, hecho que siempre fue relativizado por las huestes parapoliciales. El kirchnerismo, con la doble vara que los caracteriza y que hizo que abusadores como Guasora pudieran escapar de la justicia, refugiados al aire libre en distritos que son feudos ligados al peronismo y a la expresidenta de la nación. A continuación,
le brindamos el video en cuestión para librarnos de toda sospecha de que hayamos inventado ninguna cosa. Asumir. ¿Sabes qué? Me voy a pasear más tiempo, me voy a Miami con mis nietos. La puedo mirar más tranquila esta preciosura. La última cosa, senador. ¿Por qué no vino antes? Perdón, el panorama porque no podía. No es muchas veces, una sola vez. Claro, pero antes, cuando fue toda la ronda de candidatos. No, es una sola vez, no fue muchas veces. No te sale ponerte mala, ¿sabes? No es mala, quiero saber porque no vino. Pero una vez no es muchas veces. ¿Está bien? Siempre perfecto. me volvés para atrás. A mí me hace acordar a mi señora, vos. 8 de cada 10 Tucumán. Sí. Hay que recorrerlas bien. No digas si sé algún día, me encantaría que me acompañe. Habrán visto cuán importante es el poder que manejan siempre los señores feudales del peronismo, a los cuales parece no entrarles una bala y se irán acusando al resto de inventar y odiar o proyectar en quienes honestamente denuncian sus más abyectas conductas e intolerancia política. De ahí que nos despierte más de una sospecha dónde recayó la causa y que no nos inspire ninguna confianza el juez que le designaron al Perovich. En este momento, lo único que nos brinda una esperanza de justicia es que los medios parapoliciales comienzan a desandar el camino de la impunidad y de la protección al Perovich, quizás porque los ojos del país están puestos en el caso. Mientras tanto, desde Locomoción TV no dejaremos de ocuparnos del mismo y de todas aquellas cuestiones ligadas a los abusos del poder sobre la sociedad civil en general. Habíamos dejado en el último informe con que dio inicio el juicio a José Alperovich por abusos contra su sobrina y planteábamos ciertas desconfianzas con que un juez ultra de lo que sea esté a cargo del juicio de alguien muy sensible al seno del kirchnerismo. Es un caso público y las cosas, suponemos, se irán desarrollando relativamente bien en ese sentido. Hasta el día de hoy se ha preservado, con colaboración de todos, la identidad de la víctima. Los hechos que están juzgando ocurrieron entre 2017 y 2018, cuando la víctima era asistente personal de Alperovich. La denuncia fue radicada en 2019 y hoy llega a su etapa de definiciones. A más de 4 años de dilaciones, el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, deberá afrontar 3 acusaciones de abuso sexual, 2 en grado de tentativa y 6 acusaciones de violencia sexual agravada por acceso carnal. La Fiscalía de la acusación indicó que quedó comprobado como el imputado, utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de 3 meses. El reo declaró en la primera jornada, negando todas las declaraciones en su contra. Su punto más saliente y sintético fue victimizarse diciendo: tengo 68 años, 11 nietos, 4 hijos, y quiero la verdad porque esto me mató. Casi lo mismo fue lo que declaró el exgobernador a la prensa presente en el lugar. Los exculpadores de Alperovich negaron todo, al igual que el acusado, y hasta se atrevieron a acusar a la víctima de trabajar para una oposición imaginaria que siempre está perjudicándolo al pobrecito de Alperovich. Manual básico de machismo, bien del Tucumán, provida y prostibulario. El 19 de febrero declararon 5 testigos que apoyaron la acusación contra José Alperovich por el abuso sexual de una sobrina suya, que a la sazón era asistente del exgobernador. Declararon la madre de la denunciante, 2 amigas de ella, un ex compañero de trabajo y un periodista. Luego de las declaraciones, como que algo se rompió en la mano de obra desempleada de la prensa parapolicial peronista. Empezaron a asegurar que las instituciones feministas peronistas que puedan aparecer están cerca de la víctima. Como que ese halo de ser del palo se le viene volcando para el demonio, lo que parece dejarlo cada vez más huérfano de poder político al exgobernador. En la jornada del jueves 29 de febrero se presentaron a declarar en el caso Alperovich la hija del exgobernador Sara Alperovich y una antigua asociada política suya, la ex senadora
Beatriz Graciela Mirkin. Sus declaraciones indican que la estrategia del exgobernador es a través de mujeres atacar a la credibilidad de la víctima. Parece ser que les resultará, pero no sonaron muy creíbles sus testimonios por donde se los mire o se los oiga. Sara Alperovich aseguró ante el tribunal encabezado por Juan Ramos Padilla que con la víctima eran muy amigas y que tenía esta última una relación tóxica de la cual salió para ella esta obsesión que fue aprovechada por sus enemigos para arruinar la carrera de su padre. Culpando a la víctima, concluyó que le destruyó la carrera política a mi padre y a mí también. En todos lados decían que como la hija de un violador iba a ser secretaria de la mujer. no sabemos cuánto puede haberlo ayudado a su padre su testimonio con un cierre no muy halagüeño sobre la víctima. En el caso de Beatriz Mirkin, se enfocó en denunciar que este caso fue una campaña orquestada por Cisneros para matarlo política, familiar y personalmente. Haciendo vanos equilibrios defendiendo a su jefe, prácticamente lo pintó como un feminista afirmando que mi jefe político era Alperovich, compartimos gobierno y además la campaña del 2019. Se me acercó y me pidió ser vicegobernadora. Yo acepté porque me interesaba dar esa batalla de los derechos de las mujeres dentro del gobierno de Tucumán. Se dedicó a tirarle con todo lo que tenía. A la víctima, ya despojada de todo pudor feminista, mostró contradicciones serias al hablar de la víctima. Por un lado, dijo que la víctima asumió con mucha responsabilidad y alegría su trabajo como secretaria de Alperovich en la campaña. Mientras que en otra parte del testimonio la acusó directamente de ñoqui con un muy patronal. Trabajé 11 años en el ministerio y nunca supe de la existencia de esta chica. Cobraba y no iba a trabajar. La lanzada en velocidad y perdida cuando cerraba su testimonio, tiró muy patriarcal Mirkin que cuando íbamos de la combi de gobernación, iba mirando mujeres por la ventana y diciendo mira qué buena está esa mina. Pero yo qué le voy a decir, iban hablando cosas de varones, no me iba a meter. No prueba el caso de violación, obviamente, pero no le ayuda con las evidentes e innegables tendencias misóginas de José Alperovich, que quedaron más que a la vista aún y casi por sus propias refutadoras. Si las cosas, esta etapa del juicio deberá transitar por 80 testigos de diversa índole, llevándole la cosa y la resolución hasta el mes de julio aproximadamente. No parece por el momento pasar un buen momento el exgobernador, más bien, y a la luz de los testimonios que se han oído al momento, no estaría convenciendo a nadie su victimización y clamor por verdad que equipara a su gente a su inocencia. Faltan muchos de los testigos socios políticos importantes tucumanos por declarar, y ahí veremos cómo la cosa se presenta. No creemos que politizar el caso le sirva mucho a José Alperovich, al que ya hace tiempo consideramos un político extinto. El senador nacional Juan Mansur declaró finalmente en la jornada del 25 de abril en lo que se ha dado a llamar la causa Alperovich. Su testimonio trató de mantener la ecuanimidad, lo que traducido a buen peronista sería algo así como dejarlo más solo a Alperovich que a Hitler en el 11. Mansur reconoció, por otra parte, tener un conocimiento vago de la denunciante. Precisó haberla visto alguna vez en el departamento que tenía Alperovich en Buenos Aires, un par de veces en la Casa de Gobierno de Tucumán y nada más. No vio, según dijo, nada extraño en la relación entre ellos. Total normalidad, según el senador. En cuanto a Alperovich, aseguró que nunca vio que tuviera maltratos hacia ninguna mujer ni de usar su poder con fines sexuales. También, y como para que no parezca tan grosero lo suyo, negó conocer que haya una operación política contra el reo. Hizo lo que pudo don Mansur, hasta declaró virtualmente el senador. Un genio en estas artes, el gran líder antiderechos de la Argentina en defensa de otro par suyo. El 23 de mayo el fiscal general Sandro Abraldes pidió la detención de 3 testigos de la defensa en virtud de haber incurrido en falso testimonio. Los acusados de perjuro son Manuel Frías, ex mozo de Alperovich, Víctor Hugo de Cataldo, transportista ligado sentimentalmente alguna vez a Sara Alperovich,
y David Kayata, ex chofer de Alperovich. No creemos que el trámite deje de ser más que eso, un trámite más. Ninguno de los imputados perjuros, imaginamos, tendrá más consecuencias que esta tachadura proverbial, pero que no pasará a mayores. La mayor parte de lo importante está ya dicho y difícilmente haya golpe de timón en esta etapa ya muy cercana a los alegatos. El 3 de junio, al terminar la ronda de testigos, fue el turno de José Alperovich de declarar en su favor, de decir algo más que lo ayude a que los jueces le crean que es un santo varón. Empezó el reo asegurando que este es un juicio armado. Mi idea es dar la cara y que se pueda esclarecer todo, y que cuando yo termine todos puedan tener una idea de que yo no abusé de ella. La perorata de victimización siguió con cosas como: yo soy un hombre muerto en vida, tengo a mi familia que está destruida, pero confío y vengo a dar la cara. Vengo a que se saquen todas las dudas, y mi mayor deseo es que al final de esto se sepa la verdad. Acusó a la víctima de querer arruinarlo y haberlo logrado, alegando que ella lo que quiere instalar es que yo quiero prostituir a la secretaria. Esa es la verdad, pero no es cierto. Continuó negando todas y cada una de las acusaciones y pruebas presentadas contra él, respondiendo que todas ellas son una mentira. A esta altura es todo muy poco convincente y falto de recursos lo de Alperovich para estas instancias, ya que suena a ruego, su declaración y sus victimizaciones son realmente inverosímiles y ridículas. Y el 10 de junio llegó el momento de los pedidos de condena para José Alperovich en la causa que se le sigue por abuso sexual a su sobrina. Carolina Zimmerman, por parte de la querella, solicitó condena de 22 años de prisión para Alperovich y su detención preventiva por considerarlo responsable de haber cometido múltiples hechos de abuso sexual de variada naturaleza en perjuicio de su entonces secretaria privada y sobrina segunda. El fiscal Sandro Abralde solicitó una pena de 16 años y 6 meses de cárcel para el exmandatario, la inhibición general de sus bienes, la indemnización de la víctima y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, el juez ordenó una custodia policial sobre el imputado para asegurar su comparecencia en la próxima audiencia. El juicio continuará el día miércoles 12 de junio con la exposición del defensor de Alperovich. A las 20 horas del día de hoy, 18 de junio, el exgobernador peronista de Tucumán, José Alperovich, fue condenado a 16 años de prisión por abusar sexualmente de su secretaria y sobrina reiteradamente. El juez Juan Ramos Padilla dispuso además que Alperovich sea detenido y enviado a un penal para empezar a cumplir su condena de inmediato. La condena también inhabilitó a Alperovich a perpetuidad para ocupar cargos públicos y otras medidas ligadas a su identificación efectiva como ofensor sexual. Informó el tribunal que dará a conocer los fundamentos de la sentencia el viernes 16 de agosto a las 15:30. A continuación les brindamos la parte resolutiva de la sentencia. ¡Vamos a las imágenes! Resuelve. Primero, condenar a José Jorge Alperovich, DNI número 11.708-616, argentino, nacido el 13 de abril de 1955 en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. Hijo de León Alperovich y Marta León, con domicilio en la calle Cristófono Álvarez, 40.071 de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. Frontario RNP 05245020 y frontario Policía Federal CI número 10.234.967 por ser considerado autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple, reiterado en 3 oportunidades, hechos 1, 3 y 5, artículos 42, 55, 119, párrafos 1 y 3 del Código Penal de la Nación, los últimos hechos, 2 hechos cometidos en grado de tentativa y otros 6 sucesos de violencia sexual agravados por haber sido por acceso carnal por vía vaginal, anal y oral, al haber introducido parte de su cuerpo, su pene, por las 3 vías y sus dedos en la primera de ellas,
hechos números 2, 4, 6, 7, 8 y 9, en todos los casos mediando para su comisión, intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad, todos estos en concurso real entre sí, a la pena de 16 años de prisión, accesorias legales y costas, artículos 12, 29, inciso tercero, 40, 41, 42, 55, 119, párrafos 1 y 3 del Código Penal, artículos 530, 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Decretar, 2, la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el ámbito nacional, provincial y municipal. Artículo 20 bis, último párrafo, incorporado por la ley 27.206 del Código Penal. Disponer en este acto la detención de José Jorge Alperovich y su inmediato traslado a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal. En tal sentido, hacer saber a su director que deberá dar estricto cumplimiento con esta orden. Convertir la detención de José Jorge Alperovich en prisión preventiva. Declarar que conforme surge del punto primero del cómputo practicado en Secretaría por términos del artículo 493 del Código Procesal Penal de la Nación, la condena impuesta a Jorge Alperovich vencerá el 17 de junio de 2040 a las 24 horas, debiendo recuperar su libertad a las 12 horas de ese mismo día. Dejar sin efecto la consigna de acompañamiento y seguimiento y custodia de José Jorge Alperovich, impuesta por intermedio de la Comisaría Vecinal 1E de la Policía de la Ciudad, con la fecha, una vez que el Servicio Penitenciario Federal se haga cargo de su alojamiento. Librar oficio oportunamente al Registro Nacional de Datos Genéticos a fin de hacer saber que se autoriza la extracción de muestras de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 26.879 y Decreto 522 del 2007. Disponer la extracción de los testimonios respectivos para que se investigue la conducta de Juan David Callata, Víctor Hugo de Cataldo y Manuel Segundo Frías, tal como lo solicitaron las partes acusadoras. Remitir la afirmación de los testimonios de las licenciadas Liliana Settler y Paula Sánchez Ayala y copia de los informes periciales presentados en el expediente al Ministerio de Salud de la Nación a los fines de que, por intermedio del órgano que correspondan, evalúen la conducta ética de las profesionales de acuerdo a lo que surge de los considerandos respectivos. Autorizar la extracción de las piezas procesales correspondientes para que las partes queden en condiciones de formular las denuncias que estimen pertinentes con relación a otros testigos que han sido cuestionados. Reconocer el derecho de NFL en lo que hace a la reparación integral en los términos del artículo 29, inciso segundo del Código Penal de la Nación, de acuerdo a las consideraciones formuladas en la sentencia. Notifíquese, hágase saber, regístrese y publíquese conforme a la Ley 26.852 y acordada 15/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Comuníquese a quien corresponda, líbrense las comunicaciones respectivas y archívese. Firmado Juan María Ramos Padilla, Ezequiel Bauman y Evangelina Lazara, secretarios. Proceda sin ninguna... Proceda, señor comisario Bringas, sin ninguna situación de degradación y trasládelo a las inmediaciones de la comunidad. El día después de la condena a José Alperovich, su hija Sara hizo sintéticas declaraciones a la prensa,
las que respetuosamente reproducimos a continuación. Perdonen, pero no quiero hablar. La verdad que estamos pasando el peor momento que puede pasar a alguien cuando es algo falso y cuando es algo injusto. Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Tu mamá cómo está? Bueno, estamos todos igual, unidos como familia, muy unidos como familia, tanto mi mamá como nosotros, hijo, y como tanta gente que nos está apoyando. ¿Y lo pudieron ver? ¿Casada con él o ya se han separado? Sí, siguen casados. Siguen casados. Bueno, muchas gracias. ¿Está en el hospital ahora? Sí. ¿Estuvo mal durante la noche, me contaron? No, nosotros sabemos que estuvo bien. Ajá, bien. Bueno. A ver, muchas gracias. El mismo 19 de junio, el juez Ramos Padilla le negó la aplicación de una tobillera electrónica al exgobernador de Tucumán, José Jorge Alperovich, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual, para así evitar la cárcel, tal cual era la intención de sus abogados. Por el momento, los abogados que defienden a Alperovich deberán apurar que el tema llegue a la Cámara Nacional de Casación Penal y así poder torcer el rumbo, o al menos que el reo espere en libertad hasta que la sentencia quede en firme. El domingo 23 de junio, la familia de José Alperovich emitió un comunicado oficial donde sostiene creer aún en su inocencia. Vamos al comunicado. Comunicado oficial de la familia Alperovich. José Alperovich es inocente y la prisión preventiva es un ensañamiento. Nosotros, la familia de José Alperovich, queremos y necesitamos que se sepa la verdad. José es inocente de los cargos por los que fue condenado en primera instancia y no nos detendremos hasta que logremos demostrarlo. Esto quedará en evidencia, sin lugar a dudas, por los jueces que revisarán las pruebas irrefutables que demuestran la verdad. La prisión preventiva a la que está sometido José Alperovich es, además, innecesaria y una injusticia procesal para un hombre que siempre estuvo a derecho, que nunca evadió las instancias judiciales ni intentó en ninguna circunstancia influir, obstaculizar o evitar el proceso judicial. Durante estos 5 eternos años en los que estuvo en marcha esta primera instancia judicial, José Alperovich no salió del país y no se despegó nunca de nosotros, su familia. Hoy estamos sus hijos, su esposa, sus nietos, toda su familia y amigos, más que unidos y luchando juntos para que se sepa la verdad. El arraigo de José es innegable, su disposición y participación activa para demostrar su inocencia durante todos estos años ha quedado demostrada con creces. Nunca tuvo, ni tendrá ninguna acción o intención de evadir u obstaculizar este proceso, del que resta una parte sustancial, que es la revisión amplia ante un tribunal superior de la sentencia que adoptó el juez Nepersen, el que intervino en el juicio. Estamos seguros de que lograremos demostrar la inocencia de José, un juez que debate solo con su conciencia la decisión de encarcelar a un hombre por el resto de su vida se puede equivocar, y en este caso se equivocó. Hay un tribunal superior integrado por 3 jueces que deberá revisar ampliamente el fallo. Mientras ese tiempo pasa, nuestro padre, abuelo, hermano y amigo se deteriora física y mentalmente, yendo más allá de todo castigo justo para quien es primero inocente y no posee antecedentes penales. Pero, además, esta condena no se encuentra firme y José siempre ha estado a disposición de la justicia. La sentencia y la condena que en primera instancia se dictó contra José es incluso superior a la de un homicidio. José está viviendo hoy ese atroz castigo, sin siquiera haber pasado por la revisión de los 3 jueces que nuestro sistema de justicia contempla para minimizar los errores que pueda tener un solo juez que debate unipersonalmente. No descansaremos hasta que la inocencia de José Alperovich quede demostrada. Como sea, y más allá del escenario mediático que hace tiempo en este tema no tiene la más mínima influencia, van quedando pocas vías y si no ocurre un milagro en casación o en la Corte Suprema, será difícil que Alperovich salga ni un minuto antes de los 16 años de prisión de su condena. Beneficios de ser un criminal peronista, Ramos Padilla le dio domiciliaria al violador Alperovich. Nuevamente, ser peronista y poderoso, más precisamente un poronga, te garantiza el acceso a privilegios cuando menos te los esperas. Llegado el caso, la lealtad peronista te costará unos cuantos pesos de los que ganaste con años de corrupción, o quizás tengas mucha suerte y quien te condene sea del palo y sobre todo, peronista. Vuelven Cristina y Alperovich a estar unidos en la búsqueda de impunidad, o de burlarse de todos mientras se los permitan. Para CFK hubiera sido buenísimo que Ramos Padilla fuera su juez, pero le tocó al suertudo de Alperovich.
La insoportable impunidad del ser peronista y sus jueces acólitos. El juez Ramos Padilla, gran monarca hipócrita del Lofer, le concedió al exgobernador peronista del Tucumán, José Alperovich, el beneficio de la prisión domiciliaria. El reo fue condenado por violar a su sobrina a 16 años de prisión y obtiene de este generoso y humano juez peronista el beneficio de la prisión domiciliaria. El mismo juez que amenaza con asonadas, se hace el brígido y cándido para brindarle la mar de comodidades a un violador de la peor calaña. Es una pena que Alperovich sea peronista, si no otro gallo cantaría. El desfachatado magistrado aseguró que su fallo no constituye un privilegio ni un acto de compasión, nadie se lo había dicho, pero ya que lo dice, nos ahorra tener que ahondar en detalles. Ramos Padilla la remata cuando ora prácticamente. Espero que Alperovich comprenda que el poder y el dinero no alcanzan para garantizar impunidad ni beneficios extraordinarios. El reo, culpable de violación, se muda a Puerto Madero, a disfrutar de todos los privilegios, para que se pase bomba los próximos 16 años de reclusión. Creo que Alperovich entiende lo contrario y Ramos Padilla también. El juez nos toma por idiotas a todos y a todas. Gracias, su señoría, por ser un ejemplo de todas las miserias del poder. Las confesiones encriptadas en los descartes parapoliciales del peronismo. Muchas veces no hace falta mucho más que ver las acciones de los parapoliciales posteriores a las malas noticias sobre sus popés millonarios y criminales. Leer las noticias, la disidencia controlada al peronismo, ante otro hecho que evidencia que la pertenencia al peronismo, si no te da impunidad, te acerca mucho a ella. En este caso, los silencios fueron muy ruidosos, miles de peronistas divagando sobre cualquier cosa, menos hablar de que su amado gobernador violó a su sobrina y ahora un juez peronista lo saca de Ezeiza y lo lleva a vacacionar en Puerto Madero. Cualquiera lo repudiaría de forma franca y terminante, no es el caso del Der Stürmer argentino. Hablamos de página 12 para quien aún no se dio cuenta, gastó todos los cartuchos en esconder un par de cositas que no se le escapan ni a un estudiante de periodismo. Esos encubrimientos obligan a que hablemos de esos temas, aunque darían más para una nueva emisión del Manual del Buen Parapolicial. En una nota que aún carece de firma, no creo que haya alguien tan indigno para ponerle el gancho a esta barbaridad. Página título tan neutro que da asco. Concedieron la prisión domiciliaria a José Alperovich. ¿Quiénes concedieron? Que sepamos nosotros, fue solamente una persona la que lo hizo, y fue el juez Dr. Juan María Ramos Padilla el que falló en todos los sentidos de la palabra en esta cuestión. No se les escapó el detallecito, ya que prefieren poner el foco en otro lado. Tampoco se les escapó que fue gobernador peronista y ministro de Cristina, simplemente lo escondieron. La nota queda raramente incompleta, como quien no quiere hablar de la cosa. En el primer párrafo, página 12 desinforma. La justicia concedió la prisión domiciliaria al exgobernador de Tucumán, José Alperovich, quien fue hallado culpable de 9 abusos sexuales y se encontraba en pareja con la mediática Marianela Mirra a la hora de recibir la sentencia a mediados del año pasado. De movida decir que la justicia fue la que le concedió la prisión domiciliaria suena más a que no se sepa quién es la firma de la justicia, que justamente es peronista. Esconden a Ramos Padilla y no nos preguntamos por qué será, ya que lo sabemos como cualquiera. El resto de la nota de esta gente del parapolicialismo peronista le da más entidad al romance del violador con una mediática, que a brindar información básica de quién falló y sus motivos. Prefirieron dejarlo en la nebulosa y que pase rápido la noticia de otro violín peronista que se pasa las cosas por las partes. Hay aparato y lo pagas vos, como siempre. Only en Argentina, el violador será papá. Cuando pensábamos que este caso no podía tener ribetes más morbosos, Alperovich parece carecer de límites a la hora de mentir, y en eso podemos marcar 3 hitos recientes de miles de este mitómano profesional que sigue negando haber violado a su sobrina. 1. Presentar una familia unida y apenada por la injusticia que cometían con él durante el juicio, y luego apareció que era pareja de la mediática Marianela Mire. 2. Pidió la domiciliaria por sufrir EPOC y apareció fumando en su comodísimo encierro en Puerto Madero, otorgado por el juez cristinista Juan Ramos Padilla, garante supremo, una lujosa condena para un abusador de la peor calaña. 3. El señorito peronista recibió el favor de pasar su prisión en el lugar donde violó a su sobrina y que ahora será la base de una familia, ya que como en ningún país del mundo, en la Argentina de los jueces peronistas, los violadores pueden ser papás y hacer tratamientos para hacerlo. Alperovich se sigue riendo de todos y todas, como haciéndote saber que si tu abusador es poronga y peronista no te va a convenir mucho quejarte. El violador del palo nunca será abandonado, ni por sus cómplices de años de bonanza, ni por sus jueces,
todos serviciales y peronistas.